Ahí se va yendo. Listo. Sí, ok. Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar un artículo. Lo presento yo, me coordinó la doctora de Yanira. El artículo es el clorotipreal. Y bueno, esta es la carátula. Eh, Veo que todos están poniendo lo de respecto al factor de impacto. Solamente un comentario, hay que tener mucho cuidado con los factores de impacto de las revistas porque a partir de la pandemia, pues como hubo una bola de publicaciones a diestra y siniestra, pues se elevaron mucho o se puede estar sobre representado este factor de impacto. Existen otras medidas bibliométricas que son un poquito más fidedignas en cuanto a la calidad de la revista. Por ejemplo, el indicador SJR, que más que nada es lo mismo, pero pondera la calidad de las citas de acuerdo a la revista, si es de mayor o menor impacto. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, esta revista tuvo un factor de 39, que para un promedio de un factor de impacto es demasiado. Normalmente el corte es 1, incluso en algunos lados 5, entonces 39 es muchísimo. Sin embargo, cuando ya se pondera, pues es 4, ¿no? Y sin embargo, todavía está en el cuantil 1, es decir, es una buena revista. El autor principal y coordinador es el doctor Charles Trullans. Él es jefe del departamento del Hospital de Medicina, del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Polot en Girona, España. Y también algo muy importante, en los autores existe algo llamado el índice H. El índice H es las citas que tiene ese autor por año. De igual manera nos habla de la calidad de autor. Hay veces en las que es la primera vez en la que se publica y pues nada más como comentario. Ahora bien, hablando ya del artículo, de la introducción y sobre todo de la justificación de este estudio. Para este año, que fue en el 2023, ellos mencionan que más allá de la estrategia de los diuréticos de ASA, principalmente furosemide, no se ha explorado otras estrategias diuréticas y que está basado únicamente en estudios pequeños observacionales y en opiniones de expertos, que eso pues es la escala más baja de las evidencias científicas. Existe un subtipo de pacientes con insuficiencia cardíaca que a largo plazo o con la terapia de furosemide pueden desarrollar resistencia diurética y pues que no se ha explorado en estos pacientes. Actualmente la recomendación es que se llegue a la dosis tope, a la dosis máxima de furosemide, sopesando los efectos adversos que puede tener esta terapia a dosis altas. Se requiere más evidencia del bloqueo secuencial de la nefrona y para este entonces, en 2023, o cuando se planteó este artículo, se desconocía la respuesta diurética sinérgica de una respuesta combinada, es decir, que tanto la combinación de dos diuréticos en dos sitios diferentes de la nefrona puede tener una adecuada respuesta diurética en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto únicamente para acordarnos cómo es que tenemos que abordar a un paciente con insuficiencia cardíaca, básicamente en el primer día que llega a admisión y posteriormente cómo vamos guiando la terapia de acuerdo a los subsiguientes días. Empezamos siempre con diurético de ASA, furosemide y vamos cuantificando de acuerdo a la cantidad de electrolitos o la estrategia basada en la diuresis. Se evalúa a las 6 horas, vemos si llegamos a metas, si no, se aumenta la dosis y se va guiando, ¿vale? Esto dentro de las 24 horas iniciales. La medición de electrolitos se recomienda que o tiene evidencia únicamente en las 24 horas del inicio de la terapia de depleción. Y muy importante es que se recomienda que se inicie la terapia con furosemide en la primera hora que ingresa el paciente. Después, el segundo día o a partir de las 24 horas, de acuerdo a la diuresis acumulada en el día, se decide si se aumenta, se sigue aumentando hasta la dosis máxima de la furosemide
o ya se puede evaluar el agregar otros bloqueadores secuenciales de la nefrona. De ellos, el que tiene evidencia, que es lo que vamos a ver el día de hoy, pues son los diuréticos tipo tiazida. También está la acetazolamida y recientemente los inhibidores de SGLT1. ¿Vale? Ahora bien, vamos al artículo como tal, que fue un estudio, un diseño experimental, fue un diseño multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego y controlado contra placebo. Aquí vemos los criterios de inclusión y exclusión. Ambos sexos, mayores de 18 años, que tuvieran historial de insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa y de la fracción de eyección, que estuvieran hospitalizados o que tuvieran menos de 24 horas de hospitalizados, que estuvieran tratados ya con al menos un mes de diurético de asa vía oral. Algo importante es que no se consideró tal cual algún volumen de sobrecarga específico. Criterios de exclusión, que estuvieran inestables, que ingresaran a UCI, que tuvieran infarto o un choque cardiogénico, que estuvieran usando ionotrópicos, que ya usaran tiazidas, al menos en el mes previo. En cuanto a enfermedades renales crónicos, se admitieron todos, excepto aquellos que ya estuvieran en terminal y que estuvieran en terapia de reemplazo renal. Se excluyeron aquellas causas de hiponatremia, más bien aquellos pacientes con hiponatremia y hipocalemia extremas, definidas como abajo de 2.5 o 125 o sintomáticos con cualquier valor. Fueron aleatorizados uno a uno, grupo placebo o hidroclorotiazida por 5 días en tabletas vía oral. La dosis, bueno, esto se inició lo más pronto posible dentro de las 24 horas de admisión, en paralelo a la terapia de furosemide IV. La dosis de hidroclorotiazida se ajustó de acuerdo a la tasa de filtración, arriba de 50, 100, entre 20 y 50, 50, y abajo de 20, 25. La dosis de hidroclorotiazida fue constante, no se le permitió a los investigadores ajustarla, es decir, la inicial, y se quedó con esa. En contraparte, la dosis de furosemide sí se pudo ajustar, se ajustó a las 24, 48 horas, subiendo o disminuyendo la dosis 25% o sin cambios, y a las 72 horas, además de esto, agregando o pudiendo la posibilidad de trasladarlo a la vía oral. Y esto fue de acuerdo a la respuesta clínica evaluada por médico tratante, no se refiere cómo la evaluaron, entonces solo únicamente quedó como al ojo clínico. ¿Qué evaluaron? Evaluaron dos cosas, la eficacia y la seguridad. En cuanto a la eficacia, desenlaces primarios, principalmente dos, cambio en el peso corporal y una disnea autorreportada a las 72 horas. Desenlaces secundarios, lo mismo, pero a las 96 horas. Se evaluó una respuesta diurética, el tiempo de estancia hospitalaria, mortalidad y rehospitalización por todas las causas y relacionadas a insuficiencia cardíaca a los 30 y 90 días después de que fueron dados de alta. ¿Qué fue la respuesta diurética? Una diuresis cuantificada en 24 horas, pérdida de peso normalizada a 40 gramos por cada 40 miligramos de furosemide, la pérdida neta de fluidos por miligramo de furosemide a las 72 y 96 horas y una dosis media de furosemide desde que ingresó hasta las 72 horas. En cuanto a la seguridad, evaluaron cambios en la función renal, particularmente empeoramiento de la función renal, definida como aumento de 0.3 de la creatinina basal o una disminución del 50% de su tasa de filtración al ingreso, así como eventos de hiponatremia, hipocalemia, reportes diarios de efectos adversos reportados por los pacientes y eventos de hipotensión arterial, definidos como abajo de 90-60 o una caída en la presión sistólica y que estuviera acompañando de síntomas. Muy bien. En cuanto a metodología, yo sé que es como un poquito trivial, pero sí es importante que sepan un poco de estadística porque pues eso nos habla de qué tan impacto tiene este estudio y qué tanto lo podemos llevar a la clínica. ¿Vale? En este caso, si se dan cuenta, pues
o sea, diseñaron muy bien, estimaron un punto o una estimación del tamaño de 340 basados en su potencia estadística, en la significancia o tolerancia al error tipo 1 y una tasa de abandono del 8. Sin embargo, al final únicamente reclutaron 230 pacientes. Entre octubre de 2014 y 19, 26 sitios hospitalarios de España. Y pues es importante porque pues ya no sabemos qué tanto estos 230 pacientes se traduzcan en potencia o en significancia estadística. ¿Sí? Además de lo usual, que ya sabemos que se analiza por métodos paramétricos, no paramétricos, etcétera. Este fue un análisis por intención a tratar. Es importante conocerlo porque no es lo mismo analizar a todos los pacientes según cómo ingresaron a analizar únicamente a aquellos que terminaron el protocolo. ¿Vale? Los desenlaces primarios. Y bueno, esto lo pongo por lo siguiente. Los valores primarios, algo que me llamó la atención es que los valores o los desenlaces primarios fueron valores. Hubo muchos valores perdidos en su base de datos y entonces interpolaron a partir de una regresión lineal. También, bueno, en cuanto a la disnea, lo compararon de dos maneras. Ellos utilizaron una escala visual análoga de manera cualitativa, evaluaron el área bajo la curva y cuantitativamente por una escala de 7 puntos, de mayor a menor, que tanto se siente o no disneico el paciente. Los desenlaces primarios y la pérdida de peso por miligramos cuando se utiliza en varios tiempos, todos conocemos que es una regresión lineal, pero la regresión lineal es momentánea. Entonces, cuando se hace por varios días, se utilizan modelos lineales generalizados y en este caso muy bien utilizaron uno de efectos mixtos, es decir, controlan covariables, variables fijas, mixtas, etc. Pero algo importante es que utilizaron este método de Boström no paramétrico o pseudoparamétrico. ¿Alguien ha escuchado esto? No. ¿Esto qué quiere decir? Que hicieron réplicas, o sea, tenían una base de datos, tuvieron réplicas de unos cuantos pacientes y estas mismas réplicas la utilizaron como si fueran sujetos independientes. O sea, ustedes juzguen qué tanto se puede, qué tanta fuerza puede tener el hecho de que analicemos datos a partir de réplicas de un cierto número de pacientes a que sí sean pacientes independientes, o sea, la independencia biológica. No, no tiene valor. Sí. Sí, no es lo ideal, pero habla bien de los investigadores y decir lo que hicieron. Como se dan cuenta, pues le metieron mucha estadística y evidentemente pagaron a un bioestadístico. O sea, sí. O sea, está muy bien, pero, o sea, chequen. Algo importante, la pérdida de peso, hicieron un análisis de interacción de segundo orden. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces en las que dos variables van cambiando secundariamente, pero puede haber una tercera variable espuria. Entonces ellos usaron este análisis para atribuir que los cambios en la pérdida de peso sean atribuibles al uso de la furosemida. Llama la atención que la pérdida de peso la hayan aportado en miligramos. ¿Quién pierde 5 miligramos? O sea, evidentemente necesitaban hacer grandes transferencias. Exactamente. Y otra cosa importante, todos conocemos, y más adelante vamos a ver, que son los análisis de sobrevida, ya sea estimados por Cox y graficados por la Kaplan-Meier. Sin embargo, estos métodos evalúan desde que inicia el paciente hasta que se presenta el evento. Pero ¿qué pasa todo en ese lapso? Por ejemplo, un paciente que reingresa, por ejemplo, en la incidencia acumulada de rehospitalizaciones, ¿qué tantos esos reingresos se deben a que ya empezaron a descompensarse y no necesariamente porque falló la terapia? Pues en ese caso se utilizan otros tipos de análisis que se llaman riesgos competitivos. Y ya finalmente, ¿cómo establecieron su rango de P? Comentario. El P.05 es exactamente lo mismo P0.04 a P.000001, ¿vale? Únicamente nos habla de probabilidad al azar, no de que si una u otra variable tiene mayor impacto o no. Para evaluar eso, pues existen otros métodos estadísticos. Entonces, si bien aquí ponen su P de 0.5 y P de 0.05, a final de cuentas es lo mismo.
Y bueno, son dos tablitas en las que definen o ponen las características basales de los pacientes y pongo en asteriscos aquellas en las que estuvieron desequilibradas, es decir, estuvieron más a favor o no de un grupo en particular. En cuanto a la edad, la mayoría, o en ambos grupos, 82 y 83 años. En el grupo placebo hubo mayor sobrerepresentación de mujeres. También hubo en ese grupo mayor presión o una media mayor de presión sistólica, 130. También hubo un mayor índice de masa corporal de 33. Ellos refieren que esto fue a expensas de la estatura más que del peso, porque vemos que abajo en el peso pues no hay diferencia. ¿Vale? Historia clínica, llama la atención que en el grupo de hidroclorotiazida hubo mayor insuficiencia cardíaca secundaria a cardiopatía isquémica. Y datos de congestión, no hubo diferencias. La clase funcional tampoco, aunque la mayoría se acumuló en clase 3 en ambos grupos. ¿Vale? La fracción de eyección media fue 57 y 55, entonces son preservadas. Y bueno, lo demás. En las demás variables, pues no hubo una diferencia a favor o en contra en alguno de los dos grupos. Sí. ¿Alguien sabe cómo hacer más grande esto? Ah, ahí está. Bueno, tenemos entonces los desenlaces primarios. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlos? Sí, sabe. ¿No? ¿Alguien? Primario, un cambio en el peso en 72 horas, ¿sí? A las 72 horas. ¿Sí? A las 72 horas menos 15. 1.5. Perdón, menos 1.5 en placebo y en hidroclorotiazida menos 2.3. 2.3, Y exactamente. pues es una P significativa. Exactamente, o sea, en esta variable sí hubo diferencia, es decir, la adición de hidroclorotiazida mostró una mayor pérdida de peso a las 72 horas, ¿vale? El área bajo la curva, como les había dicho, de la evaluación de la disnea, no hubo diferencia estadística. En los desenlaces secundarios, a las 96 horas se magnificó esta diferencia, o sea, siguieron perdiendo peso corporal estos pacientes en el grupo de hidroclorotiazida. La disnea prácticamente se mantuvo igual, o sea, no hubo cambios en la disnea referida por el paciente, tampoco en la escala numérica del 1 al 7, ni a las 72 horas, ni a los 5 días. En cuanto a las mediciones de la respuesta diurética, hubo una mayor diuresis cuantificada a las 24 horas en el grupo de hidroclorotiazida, pérdida de peso por cada 40 miligramos de furosemida a las 72 y 96 horas, y prácticamente las demás variables o las demás puntos evaluados no hubo diferencia. Por ejemplo, no hubo diferencia en los días de estancia hospitalaria, en causas de muerte por todas las causas o atribuibles a insuficiencia cardíaca, tasa de readmisión hospitalaria, y algo muy importante en cuanto a los desenlaces de seguridad, sí hubo un empeoramiento, aquí lo muestran como proporción, o sea, hubo más pacientes que tuvieron un empeoramiento de la función renal, un aumento de la creatinina basal, bueno, más bien el empeoramiento a expensas de un aumento de la creatinina basal y prácticamente pues ningún paciente tuvo algún decremento en su tasa de filtrado. No hubo diferencias en cuanto a la presencia de hiponatremias bueno, y sí de hipocalemias mayores en el grupo de hidroclorotiazida. ¿Sí? Sin embargo, como podemos ver, pues la mayoría se acumuló en 3.5 y 3, o sea, fue una hipocalemia leve o los eventos. Muy bien, esto lo muestra el artículo, pero básicamente no hay mucho que decir, o sea, son las cosas gráficas.
¿vale? Acá vemos los cambios en el peso a las 72 y 96 horas en el grupo de hidroclorotiazida, que es la franjita azul, versus a la gris, que es el grupo placebo. ¿Bien? Pues aquí es muy importante, pues se verán que aquí se utilizaron este método de utilizaron las réplicas como independencias biológicas. Abajo el cambio en el peso por cada 40 miligramos del furosemide, 72 y 96 horas, lo mismo, que hubo una diferencia, que son las dos variables que vimos que sí hubo diferencia estadística. Y a la derecha tenemos la área bajo la curva de la escala visual análoga de disnea autorreportada por el paciente y la disnea cuantitativa del 1 al 7. Únicamente cómo varían, pero no hay ningún cambio a favor del uso de la hidroclorotiazida. Ahora bien, bueno, aquí no nos vamos a detener mucho, pero en cuanto a los dos desenlaces o las dos variables que sí se vieron que tuvo significancia, que es la pérdida de peso total y por cada 40 miligramos de furosemide, pues hicieron el análisis de acuerdo a todas las covariables y prácticamente pues se mantuvo homogéneo en todas. Sin embargo, es importante mencionar ¿por qué es importante estos análisis de forest plot? Pues porque nos va orientando hacia qué tipo de paciente se beneficia más el uso o no de hidroclorotiazida. Y se darán cuenta que, o sea, por ejemplo, es mejor o tiene más efectos en mujeres, en una presión sistólica más baja, una tasa, una frecuencia cardíaca baja, que sean con un masa corporal bajo, que no tengan historial de diabetes, que no tengan anemia, que no sean por cardiopatía isquémica, que no tengan antecedentes de infarto, que no utilicen un marcador. Se dan cuenta, pues se ve que esto fue más favorecido a los pacientes que únicamente venían por sobrecarga hídrica, ¿vale? Y que pues esto reafirma el uso de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca, que tiene más que ver con que alivia o es una terapia depletora, más que incidir como tal en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Bien? Estas son sus gráficas de incidencia acumulada, tanto de sobrevida como de tasa de rehospitalización, tasa de readmisión hospitalaria. No hubo diferencias. Tampoco hubo una diferencia cuando los analizaron juntos. Una cosa es analizar solamente mortalidad y otra cosa admisión hospitalaria y otra pues el punto combinado. Entonces ni combinado ni separado hubo diferencia. Y en el análisis que les mencioné, que considera esto de que los pacientes que salen se deben a que, o que vuelven a ingresar al hospital verdaderamente se deben a que empeoraron o a otras variables, pues tampoco hubo diferencia en ese método. Otros resultados de eficacia que mencionan son datos que no muestran como tal a tablas suplementarias, únicamente los mencionan. En comparación al placebo, en el grupo de hidroclorotiazida, hubo una dosis de diurética, o más bien la dosis de diurético de asa se redujo con una, es decir, los pacientes al final del estudio, es decir, a estos 5 días, fueron disminuyendo el uso de diurético de asa. ¿Sí? No hubo diferencia en cuanto a la probabilidad de que se cambiara a la vía oral del diurético, de la furosemide. Tampoco bueno, ellos mencionan que hubo mayor proporción de pacientes que tuvieron menos edema periférico, derrame pleural y ascitis. Sin embargo, pues en sus suplementarias no hay diferencia. Entonces, aquí es muy importante porque, por ejemplo, en el abstract nos podemos ir con la finta de que ellos mencionan que hubo una proporción, pero no hubo diferencia estadística. La mediana de natriuresis a las 96 horas fue mayor en el grupo de hidroclorotiazida, pero el cambio desde el ingreso hasta el final no hubo diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente por ahí ya venía una variable un poco más baja en el grupo de hidroclorotiazida, que únicamente bajó ligeramente y que eso, pero en el cambio tal cual en ese grupo no lo hubo. Ahora, resultados de seguridad extras que mencionan, la creatinina a los 5 días fue mayor en el grupo de hidroclorotiazida,
5 versus 0. Sin embargo, aquí está raro porque ellos lo mencionan como un 0 en el grupo placebo. Sí puede haber un 0 de aumento, porque mencionan su rango intercuartílico de 10 a 18, pues eso no es posible. Entonces yo creo que ahí se les fue en el momento que estaban redactando el artículo. La mediana en cuanto a cuánto cambió el potasio, cuánto cayó el potasio desde el inicio hasta el alta, pues fue mayor en el grupo de hidroclorotiazida, 0.7, comparado a 0.3 en el grupo placebo. En creatinina versus 3.4, 2.6. No hubo diferencia en los niveles de magnesio, tampoco en los eventos de hipotensión arterial y tampoco hubo una mayor proporción de eventos adversos notificados por los pacientes. 23 en cada grupo, 0.93, no hay diferencia, y la mayoría fueron eventos adversos, más que nada subjetivos. Bueno, ya llegando a las conclusiones, pues únicamente hubo cambios en el peso total y en el peso por miligramo o ajustado a miligramo de furosemida. Algo importante, hay algunos ensayos clínicos que ellos mencionan que evaluaban o la disnea subjetiva o esto de edema, citis, etcétera. Entonces, en ellos mencionan que, bueno, o sea, si bien los dos no hubo diferencias, pero ya tienen como dos maneras de evaluar al paciente o la sobrecarga clínica, y que en este caso pues hubo concordancia. O sea, no mejoró ni la disnea autosubjetiva, pero tampoco los parámetros evaluados por el clínico de una manera más objetiva. Aunque hubo una caída en la función renal en el grupo de hidroclorotiazidas, pues vemos que esto no se tradujo en unos peores desenlaces al final, o sea, mayor mortalidad o tasa de readmisión, pues no fue diferente. Hay un estudio previo de ellos en el que utilizan metolazona, que es una tiazida light, en donde a comparación de esta combinación, aquí no hubo mayor riesgo de eventos de hiponatremia, hipocalemia o mortalidad. Entonces, ellos mencionan si hay que elegir algún diurético tipo tiazida, se pondera más, en este caso, la clortamina usada. No, hidroclorotiazida, perdón. En comparación con otros estudios en los que mencionan que en los pacientes con enfermedad renal crónica, conforme va cayendo la tasa, se va perdiendo un efecto de las tiazidas, pues aquí vieron que el efecto se mantuvo en los pacientes que tuvieron, es decir, fue independiente de la tasa de filtrado. Los criterios de elegibilidad que ellos utilizaron, pues ponderan más a una corte afín a una población de insuficiencia cardíaca que ya tiene resistencia a diuréticos, es decir, pacientes que ya venían tratados con diuréticos de ASA por al menos un mes y a dosis altas, ¿vale? Entonces, es más aplicable hacia este grupo de pacientes. Limitaciones que ellos mencionan es que pues el tamaño no se llegó de acuerdo a lo estimado. Como vimos, había 4 características basales que al inicio ya estaban como favoreciendo a algún grupo en particular. La reducción en el peso puede no ser totalmente objetiva porque no controlaron el volumen de sobrecarga al inicio, o al menos no lo ajustaron por. Entonces no sabemos qué tanto perdió o no. Como les mencionaba, los criterios de elegibilidad no pueden ser aplicables a pacientes con insuficiencia cardíaca recién diagnosticada y aquellos que usen diurético de ASA a dosis moderada. Y no se monitorizó ni la función ni los electrolitos a largo plazo, por tanto no sabemos, al igual que en otros ensayos clínicos, que esta elevación de la creatinina sea transitoria y que se asocia a una buena respuesta diurética y que esto no se traduzca en algún efecto en mortalidad o tasa de readmisión. No parece ser, pero bueno, una de las limitaciones es que no lo midieron a largo plazo, a los 30, 90 días. Y listo. O sea, si tienen alguna duda. ¿Midieron alguna escala de calidad de vida? No. Yo creo que sería importante porque hay muchos fármacos, o hay varios fármacos que no tienen impacto ni en su vida, ni en su transición, ni nada de esto relacionados con temas de insuficiencia cardíaca. Pero si los bajas por promedio de 2 kilos más de agua que el resto, seguramente sí mejoraron su calidad de vida. O sea, sí se sintieron menos disnéicos, sí se podían mover un poquito más.
¿no? Y efectivamente no podemos darle un justo valor a esa media de pérdida de peso porque no nos dijeron el porcentaje de pérdida del exceso de agua que tenía, que era lo que habían bajado con el diurético extra. Pero yo creo que sí, de repente tienes dos pacientes hinchados como sapo, y uno bajas 8 kilos, otro 10 kilos, yo creo que el de 10 kilos sí se va a sentir un poquito mejor. Sí, definitivamente. Y la otra, ¿hubo algún análisis o subanálisis sobre el impacto metabólico del uso de la clorcina? Metabólico, no. Bueno, no sabemos, pero no. Digo, aquí fue como en agudo, ¿no? Están hablando de una terapia descongestiva en agudo. Sí. Pero, vemos que las tiazidas tienen un impacto metabólico Importante. no tan bueno. Te producen glucemia, te producen epidemia. Entonces, sí tienen algunos issues con las tiazidas. No quiero decir que sean malos fármacos. O sea, hay veces que uno decide correr el riesgo de efecto adverso a costa del beneficio. Está bien. Pero sí valdría la pena que nos hubieran dicho qué impacto tuvo sobre, o sea, cuáles fueron sus efectos metabólicos en los pacientes. Nada más como un agregado. Por lo demás, bien, buen estudio. No encontraron todo lo que querían. Sí, o sea, funciona para únicamente depletar en pacientes que ya tengan insuficiencia cardíaca crónica, que ya tengan características de resistencia a diuréticos, o sea, vengan usando dosis altas, y probablemente aquellos que únicamente tengan, pues, sobrecarga, ¿vale? O sea, no a todos los pacientes, sobrecarga, resistencia, y que usen diuréticos ya de largo plazo, como que a ellos sí les funciona. Y pues, como sabemos, no hubo incidencia en mortalidad, readmisión, etc. Únicamente sintomatología. Cuando vemos este tipo de estudios en donde encuentras algunas diferencias, pero en los desenlaces principales no encuentras el efecto, ponderas más aquellos estudios en donde los fármacos sí tienen impacto en sobrevida, hospitalización, rehospitalización, ¿no? Calidad de vida, por ejemplo, los señores. Entonces, claro, o sea, es que ustedes, bueno, lo vemos como muy normal porque, sobre todo ustedes, porque ustedes ya en, su quehacer como médicos prescriptores lo empezaron en una era en que ya estaban estos fármacos. Entonces, no les es posible dimensionar lo que hicieron estos fármacos. Pero existe un antes y un después de los inhibidores de SGLT2 en la medicina en general. Es un fármaco que tiene muchos efectos a muchos niveles y que es de muy bajo costo, muy accesible. Y que cada vez, como la moringa, le sigue saliendo más propiedad. Porque tiene efectos, o sea, hasta ahorita ya tiene como 4 o 5 indicaciones bien documentadas. Tenemos indicación para como hipoglucemiante, tenemos indicación para pacientes con nefropatía diabética, tenemos indicación para pacientes con insuficiencia cardíaca de función preservada, de función reducida. Tenemos indicación para incluso hasta como para, bueno, no tiene la indicación todavía, pero incluso en algún tiempo se utilizó para pérdida de peso, ¿no? En combinación con los análogos de GLP-1. Aumenta el HDL, baja la presión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pocos fármacos te cubren tantos efectos a diferentes niveles. Y ha simplificado de manera importante el manejo de muchas enfermedades. Entonces, por eso es tan relevante cuando nosotros nos encontramos con unas moléculas como esta y como pintan que también los análogos de GLP-1 en un futuro van para allá, con todo lo que se les está encontrando por sus efectos, no solamente para los que fueron concebidos, ¿no? Que fue en un principio como fármacos dirigidos para el control de la glucosa. Y es por eso que te digo, ustedes nacieron como prescriptores en la era de los SGLT2 y quizá eso no les permite darle el justo valor a todo lo que revolucionaron estos fármacos. Pero la realidad es que estos fármacos son
Son una maravilla. Y aquí nada más tenemos uno. La cana es un biocompuesto muerto. Y la EMPA le pega toda la luz a la función. Es que van a mejorar. Es que Cana es no selectivo. Es inhibidor de SGLT1 y SGLT2. Y EMPA, ERTU y DAPA sí son selectivos. Y Cana, pues sobre todo los efectos adversos, quizá ya va un poquito más de salida. ERTU no se comercializó en México, pero en Europa sí se usa mucho. Y bueno, lo que tenemos aquí es DAPA y EMPA. Se dan mucho en vive. Unos, por ejemplo, DAPA es un poquito mejor para riñón, EMPA es un poquito mejor para corazón. Pero en general, como grupos, y por ejemplo, cuando nosotros nos regresamos a ver, bueno, cuáles son los fármacos que indicamos en falla cardíaca, ¿los beta bloqueadores tienen impacto en la mortalidad de falla cardíaca? El beta bloqueador no tiene impacto en la mortalidad de falla cardíaca. Ahí está el análisis de hace 2 semanas. ¿No? Sí. Los diuréticos tienen impacto en la mortalidad. Los análogos de los bloqueadores de los receptores de angiotensina tienen impacto en la mortalidad. Los, bueno, era presente, pero los, la espironolactona. No, es un efecto limítrofe, ¿no? Donde andan ahí rasgando que si son o no, si tienen o no impacto, etcétera. Mientras que estos fármacos ampliamente han demostrado su beneficio. Por lo tanto, no es tan sencillo encontrar los desenlaces que ellos encontraron. Realmente sin dudas, es la molécula del siglo. La vía de inhibición más relevante que se ha hecho. Y no es fácil obtener resultados significativos en estos desenlaces que son tan trascendentes para nosotros, porque nos puede decir, por ejemplo, yo podría decir a lo mejor, sí mejoraron, les faltaba menos el aire, caminaron más, pues murieron menos, no, mueren igual. ¿Qué es lo que nos importa? Pues los desenlaces trascendentes. ¿Qué le va a aportar al paciente? Te vas a morir igual, pero te vas a sentir mejor. Sí. Le dices, no, pues te vas a sentir mejor y no te vas a morir. ¿Algún otro comentario? ¿Nada? ¿Algo que les haya llamado, que no entendieran? Nosotros, por ejemplo, en la práctica, pues ya es como, no llega un paciente que paga cardíaca, pues estaba en riesgo de cáncer, pues se le dará el doble. Si es causado, pues se le da 40 miligramos, lo decían que no, la doctora, pero ahora con este estudio, podríamos cambiar la forma en la que hacemos el tratamiento. Obviamente, si nos dice, pues el paciente ya tomaba para 40 miligramos cada hora por cada o 80 cada 2. Ya deberíamos de inicio dar alguna necesidad o a nuestra necesidad, o deberíamos seguir duplicando la dosis. Mira, no sé la respuesta a tu pregunta. Lo que yo haría es primero documentar que realmente hay una resistencia diurética. Es lo primerito. Se está tomando bien el fármaco, con sus horarios. El fármaco es bueno porque luego resulta que compran el fármaco similar o genérico en la farmacia, papito, y resulta que son tabletas de talco. Me da 8 vasos de agua. El cerebro, el sol. Entonces, y después de eso, ¿cuáles otros factores impactan en la resistencia a la diuréticos? ¿Cuánto tiene alguna? ¿Tiene algún otro fármaco que esté inhibiendo o compitiendo por la acción del diurético? Yo pensaría en eso, ¿no? Primero, ya que logras documentar que hay resistencia a diuréticos, entonces ya pasar a una terapia de resistencia a diuréticos, o la terapia de bloqueo secuencial, ¿no?
Así es. Pero sí, primero documentar bien que no está respondiendo al nivel. Y hacer un cambio de nivel tipo, por ejemplo. La concurso le puedes cambiar a un metanil y valorar la. Pero si ya documentas que hidroclorotiazida, acetazolamida. ¿Cómo se llama el estudio de la acetazolamida? Tanto año pasado, antepasado. Bueno, muy bien. Vayan con un café para ir a la sesión. Gracias. Bien. Sí,